Miércoles 12 de febrero, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en este podcast que se llama Dialogando con el Papa. Una vez más estamos con ustedes extendiendo el mensaje y la enseñanza del Santo Padre en la audiencia general que tiene todos los miércoles en la plazoleta de San Pedro. En este caso estamos en el aula Pablo VI debido a que está pasando el invierno allí en Roma y el clima en la plazoleta es demasiado frío. Por eso las audiencias se están realizando en este momento en el aula máxima Pablo VI. Padre Luis Alberto, buenos días. Buenos días, Ignacio, buenos días a todos los que cada miércoles se unen a nosotros en este podcast Dialogando con el Papa Francisco. Una oportunidad maravillosa para seguir el magisterio de la Iglesia a través del papado del Papa Francisco y especialmente en este año jubilar en que el Papa nos está ayudando a través de estas catequesis a conocer y enamorarnos más de la adorable persona de Jesucristo. Continuamos con este ciclo de catequesis y en esta temporada del podcast Jesucristo, nuestra esperanza. Y el día de hoy el Papa Francisco nos va a hablar del nacimiento de Jesús y el encuentro particular con los pastores. Por eso vamos a hacer lectura del Evangelio de San Lucas. Había en esa región unos pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando sus rebaños y vigilando por turnos. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les anuncio una buena noticia que será una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esta será la señal para ustedes. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Escuchamos las palabras del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. Entra en la historia haciéndose compañero de camino. Él mismo, desde el vientre materno, estuvo siempre en camino. Primero, de Nazaret hasta la casa de Isabel y Zacarías, misterio de la visitación. Después, de Nazaret a Belén, para cumplir con el censo. Y esto muestra la humildad de Dios, que no evade ni socava las escrituras del mundo, sino que las ilumina y las recrea desde dentro. Dios en Jesús camina en la historia. Otro signo de la humildad de Jesús es que no nace en un palacio, sino en un lugar destinado a los animales. Él no se manifiesta en el clamor, sino en el silencio. No se impone, se ofrece. Los pastores, que son gente muy sencilla, y gente humilde, son los primeros que reciben esta buena noticia. El Salvador, que es tan esperado, nace para los sencillos, para ellos, para ser pastor de su pueblo.
Ellos lo acogen con asombro y se ponen en camino para ir a su encuentro y sus corazones se llenan de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor la gracia de ir a su encuentro con prontitud y sencillez, como los pastores, anunciando a todos la esperanza y la alegría del Evangelio. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Conocer a Jesús es la oportunidad que tenemos de comprender a qué estamos llamados nosotros también. Y estas catequesis que el Papa nos está dando durante estos miércoles, que están enfocadas en la adorable persona de Jesús, en su vida, precisamente como catequesis preparatorias para vivir el año jubilar. Hoy el Papa nos habla del nacimiento. Hace 8 días, recordemos, nos hablaba de la visitación. Y en este misterio del nacimiento, el Papa se centra en un acontecimiento, en una acción que pensaría uno, pero si es un bebé, ¿cómo se puede llevar a cabo esa acción? Es la acción del caminar. Uno dice, pues un bebé todavía no camina, pero dice el Papa que Jesús está caminando desde que está en el vientre, porque precisamente el Papa hace esa relación del caminar de Dios en la historia de la humanidad, que desde Dios es una historia de la salvación. Yo creo que allí el Papa tiene una intención muy especial, que precisamente toca realidades, es la realidad que vivimos de los migrantes, ¿sí? Pero que está al mismo tiempo, podríamos decir, acompañada esa realidad con la gran celebración jubilar que no nos llama a ser migrantes, pero sí peregrinos. Y qué hermoso que a la luz de esta catequesis nosotros podamos comprender precisamente desde la adorable persona de Jesús la misión que tenemos en la tierra. En la tierra somos peregrinos. Lastimosamente la realidad social nos hace seres migrantes. Y es en el peregrinos donde nosotros descubrimos el sentido de nuestra vida, en el ser peregrinos, porque siendo peregrinos nosotros caminamos con un norte, con una meta, que es precisamente lo que nos ofrece Dios. Qué especial entonces que esta catequesis nos contribuya, nos ayude para transformar esa realidad triste de los migrantes en la realidad que es del plan de Dios, de la historia de la salvación de Dios, que es del ser peregrinos. Padre, en esa actitud, en ese verbo que nombra el Papa, que es de caminar, resalta también una actitud muy particular en Dios primero, y es esa actitud de la humildad. Esa misma actitud que se ve reflejada, así como Dios camina, y también los migrantes caminan, los peregrinos caminamos. También esa misma actitud se ve reflejada en esos personajes tan particulares que vemos en el Evangelio de Lucas hoy. Primero, el Papa resalta de la actitud de la humildad de Dios, por venir a visitar caminando a su pueblo. Pero también esa actitud se ve en estos personajes que son los pastores. ¿Cómo entender esa humildad de Dios y esa humildad que se manifiesta también en los pastores? En este mundo donde de pronto ese término tiene tantas connotaciones o de pronto se ha malentendido, hay diversas interpretaciones de lo que verdaderamente es la humildad. Sí, precisamente por eso es tan importante acoger la humildad, ¿sí?, como una experiencia de fe. La humildad puede ser malinterpretada, malentendida y por tanto mal vivida también, pero la humildad desde la experiencia de la fe siempre será la disponibilidad de la vida para recibir, para acoger todo lo que tiene Dios para ofrecernos y para proponernos. Cuando el Papa habla en la catequesis de la humildad de Dios que camina, ¿sí?, muestra precisamente en primer lugar cómo Jesús y con sus padres, la Sagrada Familia de Nazaret, también fue migrante, ¿sí? Ellos también les tocó ir de un lado a otro y bajo condiciones. En el caso del nacimiento se da por el censo, una orden que da un poderoso, señala el Papa Francisco allí en la catequesis.
Luego más adelante vamos a ver seguramente con las catequesis cuando les toca migrar a Egipto porque están siendo perseguidos por Herodes, ¿sí? Entonces Dios vive esa realidad, pero Dios transforma también esa realidad en la Sagrada Familia cuando se le da sentido a lo que es el plan de Dios, en la historia de la salvación de Dios en nuestra historia humana. Entonces, cuando tú me preguntas ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cierto? Pues es precisamente experiencia de fe, acoger este peregrinar en la tierra como una experiencia de fe, y cuando se nos presenten pues esos retos y esos desafíos que son a causa precisamente de los egoísmos, de los individualismos, de las soberbias, de los poderosos del mundo, pues que nosotros sepamos aprovechar, como es este tiempo jubilar de este año 2025, la oportunidad de transformar toda esa realidad negativa y triste en una historia de salvación de Dios para con nosotros. Eso me llama profundamente la atención porque entonces humildad en últimas quiere decir despojarse de todo tipo de poderío que creemos tener, aunque los tengamos, ¿no? Digamos, hoy por hoy creemos que la realidad del migrante no nos toca a nosotros o muchas veces no nos consideramos migrantes, pero sería una actitud poco humilde porque no más bien nos consideramos que verdaderamente somos migrantes, porque en un principio peregrinos somos todos, ¿no? Pero pues ahorita hay una realidad difícil y es como todo lo que vivimos de la violencia y demás, en la que esa realidad de migrantes pues de alguna forma nos afecta a todos como humanidad, como hijos de Dios. Sí. Y es precisamente, Padre, eso lo que hizo Dios al despojarse pues de su grandeza de Dios. A mí me llama mucho la atención y yo se lo he preguntado, usted en la Eucaristía no suele utilizar el término Dios Todopoderoso, sino Dios Padre de amor y misericordia. Dios de amor y misericordia. Y una vez se lo pregunté y usted me explicaba por qué utilizaba ese término. Me gustaría que lo compartiera ahorita con los... Sin querer decir que está equivocada la liturgia de la Iglesia, el rito de la Iglesia en poner Dios Todopoderoso, no es eso, sino que muchas veces no sabemos entender el término todopoderoso porque nuestras experiencias de poder en el mundo son diferentes, que no son las de Dios, ¿sí? Entonces, es entender que el poder de Dios está precisamente en su amor y en su misericordia. La grandeza de Dios está precisamente en su pequeñez, ¿sí? En su humildad, en su sencillez. Todo lo que nosotros entendemos del mundo es totalmente contrario a lo que es Dios, a cómo se manifiesta Dios, a cómo se revela Dios. Seguramente por eso es que es tan difícil para nosotros disponer nuestra vida para acoger lo que Dios nos ofrece. Sí, porque cuando tratamos de disponer nuestra vida, siempre lo queremos hacer desde el propio empoderamiento que nos ofrece este mundo, que nos propone este mundo, y allí es donde chocamos, porque para uno tener esa experiencia de Dios y de esperanza, se necesita un corazón totalmente despojado y sencillo, para poder recibir todo lo que Dios tiene para darnos. Y Dios nos pide eso, pero no nos lo pide desde su egoísmo ni nada por el estilo, sino que nos lo pide desde su misma enseñanza, porque Él mismo se hizo, en el misterio de la encarnación, se hizo pequeño, ¿no? Y es algo que deberíamos contemplar y aprender mucho de eso, de la encarnación. A mí eso siempre me encanta, poder contemplar la encarnación, y pienso que todo bautizado debería alguna vez en su vida, por lo menos, dedicarle un tiempo a contemplar ese misterio de la encarnación. Sí, por eso es tan importante saber aprovechar las oportunidades que nos brindan estas realidades que son tristes, ¿sí? Maneras de migración son muchas, no solamente el tener que desplazarse de un lugar a otro, tener que huir a causa ya sea de la violencia, ya sea del desempleo, ya sea de las condiciones climáticas, que en este momento son las principales razones o causas de migración. Pero también nosotros podríamos hablar de cómo somos migrantes en esta realidad en que se pretende alterar y se amenaza a la familia, a los valores, ¿sí? La dignidad humana. Es como si nos estuviera tocando migrar de esas verdades que surgen precisamente del propósito de Dios, la vida, la familia, los valores, ¿sí? Y entonces nos vemos como obligados a que tenemos que cambiar, ¿cierto?, nuestros estilos de vida, en los que tenemos que renunciar
a lo que nos ofrece y nos propone Dios, por hacer una adaptación a las ideologías, a los caprichos, ¿sí? que empiezan a ser impositivos en este mundo. Y la invitación que se nos hace iluminados desde la palabra de Dios y desde la experiencia de vida de Jesús, como lo hace el Papa en estas catequesis, es precisamente que seamos capaces de transformar esas realidades encontrando el verdadero sentido que tiene nuestra vida, que tiene nuestra historia. Qué interesante tener eso bien presente, que las ideologías siempre han querido desplazar las verdades que Dios nos enseña, que Él nos propone, verdades naturales, que son intrínsecas, propias de nosotros los cristianos, de nosotros los hijos de Dios. Pero ahí siempre han estado esas ideologías y siempre va a ser para nosotros una lucha constante en la que primero tiene que estar la oración, esa oración para ponerle frente a esa lucha contra las ideologías, porque si nosotros no oramos, y orar es principalmente escuchar a Dios, pues es muy fácil que esas ideologías nos enreden, que esas ideologías nos confundan, y por eso hay tantas personas que andan tan confundidas por el mundo y con tantas dudas respecto a lo de la vida de fe, ¿no? No nos vayamos muy lejos, ahorita estamos viviendo este año jubilar que se vive cada 25 años y como no es algo común o constante en la historia de la vida humana, hace 25 años se vivió el último jubileo, hay términos o en el lenguaje que se utilizan y que pues solamente se utilizan cada 25 años. Y los católicos muchas veces no estamos familiarizados con estos términos y cuando se empiezan a hablar, por ejemplo, de indulgencias plenarias, de peregrinar, bueno, etcétera, otros términos que son propios de los jubileos, hay mucho desconocimiento al respecto, ¿no? Y se entiende muchas veces, por ejemplo, como lo hemos visto en las catequesis que usted nos ha brindado del jubileo, muchas veces pensamos que la indulgencia plenaria es algo que uno tiene que ganarse, cuando usted nos enseñaba que no, pues ya nos explicaba todo lo que quiere decir este lenguaje de indulgencia plenaria y todo por gracia de Dios. Y yo creo que eso también lo da mucho a la oración, Padre. O sea, lo da mucho a la oración porque las ideologías quieren desplazar lo que es verdad, lo que Dios ha estipulado, inclusive lo que está en el magisterio de la Iglesia. Muchas veces ni siquiera leemos el magisterio de la Iglesia y nos quedamos más bien con lo que nos ofrecen las redes sociales, lo que vemos en un video, que simplemente quieren desplazar o que quieren hacer migrar las verdades de Dios. De hecho, la actitud de la oración es la mejor experiencia de humildad. La oración requiere de nuestra humildad, la actitud de la humildad, porque en la oración hay que despojarse, en la oración hay que vaciarse, pero sobre todo en la oración hay que disponerse. De lo contrario, le pondremos obstáculos, barreras a lo que se pretende la relación con Dios, lo que es el ejercicio de la oración. Siempre va a ser algo muy profundo. A mí me llama mucho la atención, Padre, ustedes los sacerdotes cuando le piden a la comunidad que oren por ustedes, ¿cierto? Y uno, es decir, si uno analiza y le pone cuidado a esa petición que ustedes hacen, uno de verdad se toma en serio eso que ustedes le piden a la comunidad. Uno de verdad sabe cómo orar, por ejemplo. Yo me pregunto, nosotros sabemos cómo orar para cumplir eso que me están pidiendo, para orar por un sacerdote, por un obispo, por el Papa. ¿Cómo oramos nosotros por el Papa? ¿Sí? Y no estoy hablando de una metodología o de unos pasos que tengamos que seguir, sino de la actitud que hay que tener de corazón, de disposición para poderlo hacer. Así es, así es. Qué importante entonces que en este año jubilar tomemos conciencia de esta experiencia a la que nos está invitando Dios para el entregarnos, darnos, ¿sí? Participarnos de lo que nos está ofreciendo, nos está proponiendo y que nosotros con la conciencia de peregrinos de esperanza podamos disponernos con toda humildad para recibir lo que nos ofrece el Señor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Dialogando con el Papa. Invitarlos para que compartan este podcast con mucha gente. Hagamos una difusión de este mensaje, que es un mensaje de Dios. Y de esa forma estamos evangelizando y estamos siendo testimonios de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Padre Luis Alberto, gracias por acompañarnos y regálenos por favor su bendición. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz jornada para todos.